En esta parashá, el Zohar también nos hace una analogía de un concepto que es fundamental. Un estudiante de Cábala que no conoce este concepto es como quien no pasó por la secundaria. Y es el concepto de Ze y Zot. Este concepto de Ze y Zot, que ya hemos explicado, ahora lo vamos a extrapolar a lo que significa Zion. Todo el mundo ha escuchado del sionismo, hablamos de Zion y de Jerusalén, pero vamos a entender qué significan estas expresiones de Zion y Jerusalén. Así como la expresión Ze se refiere a Binah y Zot se refiere a Malhut, por lo que Ze es masculino y Zot es femenino. Ze es el Shabbat, Ze son los Yom Tov, Ze es el Salmo 145, es decir, todo lo que es Binah y es masculino porque es dador hacia las demás Sefirot. Zot, que es Malhut, que es la Shejinah, que es la presencia divina en este mundo, que es la gota de semen, es femenino, porque recibe del masculino. Ya hemos explicado docenas de veces que este mundo solo es un reflejo del mundo superior. Entonces, explica que el nombre Zion es masculino, porque representa Yesod de Malhut. Y Zion, que es Yesod de Malhut, es misericordia. Sin embargo, la Torá lo aborda a veces como femenino y a veces como masculino. Ahora sí ya no entendí. Si me estás diciendo que en este caso Ze, que es Zion, es masculino, ¿por qué la Torá a veces lo abarca como femenino? Y la razón es interesante. Y es que explica que cuando Zeir Anpin y Malhut se aparean, están juntas. Por lo tanto, a veces maneja Zion o Yesod de Malhut como si fuera masculino y a veces como femenino, porque se refiere a que todo está unido. ¿Qué quiere decir esto? Que Malhut queda incluido dentro de Zeir Anpin. ¿Y qué significa esto? Que así como un hombre y una mujer se unen sexualmente, cuando ellos están unidos sexualmente, no hay masculino, no hay femenino, son uno solo. Luego entonces, también Malhut es nombrado como de forma masculina o femenina, pero cuando Malhut es llamado de forma masculina, que no lo es, se interpreta que está unido a Zeir Anpin. Y por el otro lado, cuando Zion, que en este caso es masculino, es manejado en la Torá o mencionado como femenino, es que está unido a Malhut. Entonces, quiere decir que están unidos como si fuera uno solo. Pero entonces la expresión Jerusalén, ¿qué ocurre con ella? Sucede que cuando hablamos de Zion, cuando es misericordia, es Zion mismo. Cuando Zion es juicio, es llamado Jerusalén. Luego entonces explica el Zohar. Zion es el lado interior de Yesod de Malhut. Y Jerusalén o Jerusalén es el lado exterior de Yesod de Malhut.
Si observamos, cuando se refiere al lado exterior, entonces es juicio. Y cuando se refiere al lado interior, es misericordia. Siempre que conectamos el lado exterior de las cosas, es juicio. Y siempre que conectamos el lado interior, es misericordia. ¿Por qué nos está hablando de esto la parashá Vayikra? Perdón, la parashá Tzav. Porque en este libro de Vayikra nos está hablando de Biná. Es el tercer libro de la Torá. Primero nos habla de Keter, luego nos habla de Jochma y en este último de Biná. Luego entonces, ¿qué es Biná? Es lo que abre los grifos de bendición a todo. Pero esos grifos de bendición no se abren más que en forma vana si los distintos senderos que hay entre las sefirot están rotos. Entonces, cuando nosotros estamos conectando con el exterior de las cosas, simplemente conectamos con el lado de juicio. Cuando conectamos con el interior de las cosas, entonces conectamos con la parte de misericordia. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a intentar hacer un negocio. Y si tú estás intentando hacer ese negocio porque quieres ganar dinero y porque quieres hacer el negocio, estás conectando con el lado de juicio. Si tú consideras que ese negocio te va a traer personas para que tú puedas hacerles llegar la sabiduría de la Torá y poder hablarles de Torá a esas personas, entonces ese negocio va a estar lleno de misericordia porque estás conectando con la razón por la cual te están permitiendo que conozcas a una persona. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros no entendemos a profundidad qué nos dice cada una de las cosas, no comprendemos qué es lo que nos están tratando de decir desde el punto de vista espiritual. Entonces, ¿qué determina que podamos nosotros relacionarnos con esa condición de misericordia o juicio? Esta respuesta ya la da el Zohar. Nos explica que son los actos de los hombres los que ocasionan acciones que activan agitación arriba. Luego entonces viene agitación abajo. Voy a decirles algo, un ejemplo. Todo mundo se dio cuenta que hicimos una clase de Shabbat. ¿Qué gané con la clase de Shabbat? Yo, nada. Di lo mejor de mi tiempo, lo mejor de mi conocimiento para compartir con ustedes. Regreso de la clase de Shabbat con ustedes y al día siguiente me ponen un negocio gigantesco en Colombia. Pero enorme. Eso es lo que tenemos que entender. Yo no estoy buscando negocios. Yo estoy buscando conocer gente. Y entonces el Creador lo que dice es, como estás haciendo lo que yo quiero que hagas, pues entonces ahora te voy a poner un reto más grande para poder hacer una difusión mayor todavía. Entonces, tenemos que entender lo que es conectar con el interior de las cosas. Ese acto que parece no tener sentido alguno, imagínense, invertiste creo que casi 14 horas del día, ¿no? O 13 horas del día, ¿sí? Cansados todos, verdaderamente agotados de entender algo, pues, un poquito abrumador. Y tiene una consecuencia que repercute en el mundo físico. Entonces, la pregunta que yo, por ejemplo, haría, ¿tú quieres emprender algo en el mundo físico?
¿qué estás haciendo para agitar algo en el mundo espiritual? Ese es el punto, porque nos enseña que Sion y Jerusalén, masculino y femenino, están pegados. Luego entonces, lo que nosotros hacemos en este mundo agita, no lo digo yo, lo dice el Zohar, agita el mundo de arriba. Y como el mundo de arriba es la fuente de las causas del mundo de abajo, entonces el mundo de abajo va a tener el reflejo de lo que tú agitaste arriba. Esto lo explicamos con el ejemplo de una campana. La campana, ¿dónde suena? ¿Arriba o abajo? Arriba. Pero la cuerda la jalo desde abajo. Y si yo no jalo la cuerda abajo, la campana no suena arriba. Por lo tanto, la gente no va a escuchar el sonido de la campana abajo y la gente no acude al sonido de la campana. Eso es como funciona todo. Y este ejemplo de la cuerda es de lo que nos está hablando el proceso de las ofrendas y los sacrificios. Lo que te está diciendo es que tú haces una acción abajo y generas un reflejo arriba. Ese reflejo de arriba trae como consecuencia una manifestación abajo. Vamos a avanzar. Entonces, en realidad el mundo espiritual tiene que ver en todo sentido con el mundo físico porque están unidos. Por lo tanto, toda acción que ocurre en el mundo físico va a alterar el mundo espiritual. Tú peleas por algo con tu esposa en el mundo físico, agitas el mundo espiritual. Luego entonces te va a venir una situación realmente para que pelees en el mundo físico. De ahí me pregunto, ¿vale la pena pelear algo con la esposa? Nada. Piensa que lo que hagas va a traer una consecuencia. Tú enciendes un fuego en Shabbat y después te enciende un fuego en la semana. Nada más que tú no sabes qué fuego va a ser. El mundo espiritual lo va a reflejar de la forma exacta, pero como un reflejo en el mundo físico. Entonces, literalmente, así, literalmente lo dice el Zohar letra por letra, son interdependientes. Esa falsa idea que nos han dado en términos religiosos, que el mundo del cielo está allá y el mundo del cielo está acá, no. Los dos mundos están unidos, son interdependientes. Ahora bien, el que se santifica abajo, es decir, el que hace un proceso de separación, el que hace ese proceso de elevación abajo, también es santificado arriba. El que se profana abajo, también es profanado arriba. Luego entonces, imagínense aquel que hace una perversidad sexual abajo, lo que despierta en el mundo de arriba. Aquel que se ira abajo, lo que despierta en el mundo de arriba. Aquel que tiene compasión por otros abajo, despierta compasión arriba. Aquel que dedica su tiempo incondicionalmente abajo a los demás, recibe incondicionalmente cosas de arriba. Así de fácil. Sé que suena difícil comprenderlo porque la lógica nos enseña todo lo contrario. Pero es que justamente el mundo de arriba es inverso en sus reglas al mundo de abajo, porque un reflejo es exactamente inverso del original. Esa es la razón para entenderlo.
Ahora, literalmente, si la acción de abajo es de santidad, una santidad de arriba es provocada y dice, esa santidad se posa sobre ese hombre y él queda santificado por ello. Voy a poner un ejemplo. Yo le enseño a hacer a 15 personas Shabbat y entonces el Shabbat de cada una de esas 15 personas me cuenta como un Shabbat a mí. ¡Qué buen negocio! Es multiplicador. Y si esas 15 personas le enseñan a otras 10 personas a hacer Shabbat, entonces eso me multiplica a mí. Y ese es un truco que le aprendí a mi maestro hace algún tiempo. Decía, pero ¿cómo es posible que reciba tanta verajá? Claro, porque cuando tiene 1.000.000 de alumnos y le enseña a 1.000.000 de personas, pues obviamente vienen 1.000.000 de bendiciones encima de la persona. Así lo dice, ¿eh? Se posa sobre ese hombre. No lo estoy inventando. Ese, dice, queda santificado por ello. Es decir, queda asociado al otro lado. Si se profana desde abajo, un espíritu de profanación se despierta desde arriba y también se posa sobre él. Y él es profanado por él. Fíjense qué frase. Es profanado por él. Es decir, nosotros nos profanamos, Hasbe Shalom, a nosotros mismos. ¿Cómo nos profanamos? Con nuestras acciones, con lo que decimos, con lo que actuamos. ¿De qué depende? Del hecho del hombre. Nada más. Luego entonces, los malvados que hacen en su ignorancia este tipo de acciones, rompen los canales de bendición y entonces esta Parashat Tzav, que nos habla, por ejemplo, del sumo sacerdote, ¿qué era un sumo sacerdote? Eran grandes sabios que sabían abrir los canales de bendición. Luego entonces esa sabiduría la encontramos ahora a través del estudio del Zohar. Ese es un sacerdote. El que conoce estos secretos tiene la sabiduría de cómo abrir los grifos de bendición. Las acciones de impureza o pureza que ocurren abajo en términos de sexualidad o de las palabras que son emitidas por la boca, ocasionan que esa misma condición se eleve arriba. Al respecto, el Zohar nos va a meter en un tema que parece totalmente diferente. Nos va a hablar de algo fenomenal, pero espectacular. En medio de esta explicación de la Parashat Tzav, nos habla del Lulav y de Sukkot. El Lulav, que es un conjunto de ramas de 3 especias que utilizamos, bueno, 3 especias, que son, ya las mencionaremos, pero tenemos el sauce, una palma y el mirto. Juntamos esas 3 ramas y formamos una especie de ramo amarrado, que es el Lulav. Entonces nos habla del Lulav y de Sukkot, la fiesta de Sukkot. ¿Y por qué de esto nos habla ahora el Zohar? Porque nos explica que la fiesta de Sukkot no basta simplemente hacer la tefilá. No basta simplemente hacer oración. Ojo, voy a abrir un paréntesis. Dijimos que son las acciones de abajo lo que despiertan una acción arriba. Y es que en Sukkot es la fiesta donde tenemos este aspecto más claro de todo el año. En Sukkot es
la única fiesta donde literalmente tenemos que salir de la sinagoga, tenemos que salir de la casa, meternos a la suca, que es esta cabañita, y ahí tenemos que hacer una serie de ritos físicos raros, ¿no? Por llamarlos así, y no basta la tefilá que haces, no basta la palabra, ni tampoco bastan solamente las meditaciones, no, tienes que realizar un rito, es obligatorio hacer un rito. Entonces, tenemos que usar el lulav, y también tenemos que usar el etrog. El etrog, que es un cítrico, en México le llaman a citrón, o la citronela. Entonces, ese cítrico representa Malhut, representa el órgano sexual femenino, y el lulav representa Yesod, el órgano sexual masculino. Pero también el lulav representa los mundos superiores y el etrog representa el mundo inferior. ¿Qué hacemos en Sukkot? Unirlos. Unimos ese fruto, el etrog, con el lulav, que son las ramas, y hacemos una serie de acciones, de movimientos, hacia arriba, hacia abajo, hacia el frente, hacia un lado, hacia el otro. Hacemos una serie de acciones y corregimos arriba y abajo, arriba y abajo. Hay 4 tipos de especies contenidas en el lulav y nos dice que son 7. Repito, 4 especies contenidas en el lulav, que son 7. Es decir, 3 ramas de mirto, 2 ramas de sauce, el lulav, que es propiamente la palmera, y el etrog. Las 3 ramas de mirto corresponden a la sefirá Gesed, Geburá y Tiferet. Las 2 ramas de sauce a Netzach y Od. El lulav como tal, que es la palmera, la palma, que es recta, representa esa columna central. Se refiere a Yesod. Y el etrog es Malhut. ¿Qué estamos haciendo en Sukkot? La reparación que hay entre las diferentes sefirot, pero específicamente la unión de Yesod con Malhut, que dice mi maestro, es la reparación más difícil de hacer. Entonces, dice el Zohar, de esta forma es como Biná amamanta a Zeirampín. ¿Qué es Biná? Los Yom Tov. ¿Qué es Biná? Es Shabbat. Estamos utilizando la fuerza de Biná en Sukkot para amamantar a Zeirampín. Y estas son 6 sefirot que finalmente llegan. Gesed, Geburá, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Son 6, igual que el valor de la letra Vav, que representa el lulav. La letra Vav, que son esas 6 sefirot, y que finalmente esa Vav alimenta a Malhut, que es el mundo físico, el sentido femenino. ¿Qué hacemos esos días? Los agitamos. Agitamos los 4 tipos de especias que están conectadas a esas 6 sefirot. 4 tipos de especias hacen referencia al nombre de Yud-Ke Vav-Ke, porque el tetragrama tiene 4 letras, pero contiene en total 6 elementos el lulav, que son las 6 sefirot, Gesed, Geburá, Tiferet, Netzach, Od y Yesod. Y nos dice que además
cuando empieza Sukkot, caen las primeras lluvias. Casi a todos nos toca lluvia dentro de la Sukkah. Y entonces nos dice, hasta cambiamos la oración que hacemos en la Midá, haciendo referencia a las lluvias. Es decir, nos dice que esas 6 sefirot son bendecidas con agua, con abundancia, con Gesed. Y dice, quedan satisfechas con ella. Es decir, llenamos la sefirot. Nos explica, todos extraen de la fuente del río más profundo. ¿De qué está hablando? De Biná. Y lo llevan al mundo. Los 4 tipos de especias, un requisito para Sukkot es que deben ser cortes de las ramas frescas. Tienen que estar frescos y no secos. ¿A qué se refiere que tienen que estar frescos? Que tienen que estar llenos hasta la abundancia para atraer bendiciones al mundo. Como dato curioso, el Zohar señala que usamos ramas de estos árboles que son del mirto, del sauce y de la palmera, lo que es el lulav, porque sus hojas de estos árboles o de estas especies son frescas todo el año, tanto en verano como en invierno. Es decir, estos no son árboles que en cierta época del año se secan. No, estos árboles son verdes todo el año. Pero no solo eso, es una mitzvah en esta fiesta algo muy particular. La mayor mitzvah de la fiesta de Sukkot es que tienes que estar en total alegría. ¿Escucharon bien? La mitzvah más importante es que tienes que estar en total alegría. Y recuerdo una clase donde dice que donde hay total alegría, habita la Shejina. Ahí, esa alegría, como consecuencia de que estamos alegres abajo, pues también con eso, con esa alegría, nos regocijamos con alegría con esos árboles abajo. Y como consecuencia, como esos árboles representan la sefirot que ya explicamos, entonces también hay alegría en los árboles de arriba. Cuando esas especies se agitan, todo el mundo se agita y bajan las bendiciones del otro mundo. Ya lo he mencionado, Sukkot y la Sukkah y los ritos que hacemos es un bendicionómetro. Es decir, sirve para generar bendición a abundancia. Por otro lado, existen una serie de expresiones en la Torá que hacen referencia a las bendiciones que son derramadas de cada sefirá. Fíjense qué interesante. A veces leemos textos en la Torá que no tenemos idea con qué está conectando. Por ejemplo, nos dice, la voz de Hashem está sobre las aguas, Él de gloria. Esto está en los Salmos, en el Salmo 29, capítulo 3. Todo esto es Salmo 29, que lo leemos en cada Shabbat, que es Biná. Pues la voz de Hashem está sobre las aguas, este es Abraham, es decir, el atributo de Gesed, que es del agua. En el mismo Salmo, versículo 4, dice, la voz de Hashem es poderosa. Esto se refiere a Isaac, es decir, Geburá. En el mismo Salmo, versículo 4, la voz de Hashem está llena de majestad. Eso es Jacob, es decir, Tiferet. Versículo 5 del Salmo 29. La voz de Hashem quiebra los cedros. Se refiere a Netzach.
La voz de Hashem divide las llamas de fuego. Versículo 7 se refiere a la sefirá Od. La voz de Hashem sacude el desierto. Mismo salmo, versículo 8. Se refiere al justo. El que sacude el desierto es Yesod. Y mismo salmo, versículo 29. Salmo 29, versículo 9. Dice: la voz de Hashem hace parir a las siervas, que es justicia, se refiere a Malhut. Todo está en el Salmo 29. ¿Qué es el Salmo 29? Que es de hecho el primer salmo que leemos al entrar a Shabbat. Es una segulá para derramar las bendiciones de todas las sefirot. Aprendemos que entonces, cuando hacemos ese salmo en Shabbat, es una segulá para iniciar el derrame de todas las bendiciones. En Shabbat hacemos un salmo que dice: Mismor le David Abul Adonai Bene Elim Abul Adonai Kabod Baos. Bueno, pues ese salmo es el Salmo 29 del que acabamos de hablar. Derrama la abundancia de todas las sefirot, es decir, todos crecen junto al mar. Así lo dice el Zohar. ¿Y qué es el mar? Es biná, y reciben agua, es decir, la abundancia de biná para crecer. Por eso dice, ya lo hemos mencionado muchas veces, de Bereshit, capítulo 2, versículo 10, y un río salía del Edén para regar el jardín. ¿Qué es esto? Es biná, que amamanta la sefirot para regar Malhut. Luego entonces, lo interesante de esto es cómo estimular esa respuesta. Y es mediante una acción con el lulav en Sukkot y no con la palabra. Por eso quien no hace los movimientos del lulav en Sukkot, en la azúcar, no cumplió con Sukkot. A diferencia de lo que hemos visto en parashiot anteriores, donde estuvimos hablando que la tefilá es lo que hace una serie de correcciones. Sí, pero aquí no estamos hablando de la corrección. Aquí estamos hablando de activación de los mundos superiores. Y aquí viene una explicación sobresaliente que creo que todos hemos tenido alguna vez estas dudas de Hoshana Rabbah. En Hoshana Rabbah hay una sección de la festividad donde le damos 7 vueltas a la tevá, es decir, donde se pone el rollo del Sefer Torah. Esta mesa, todos en la sinagoga le empezamos a dar vueltas a la mesa. Digo, parece como un rito tribal. Todos entendemos que damos una vuelta por cada sefirá. Pero ¿para qué le damos una vuelta a la mesa? Bueno, pues la explicación es que esto se hace, y lo explica el Zohar de una forma muy oscura, para imbuir el altar con el agua de Itzhak. Y yo me puse a pensar ¿qué es esto? Quiere decir que con la iluminación de Jochma, que es la columna izquierda, de la columna izquierda, es decir, la iluminación de Jochma que destiñe por Biná, esa es llamada Itzhak. Vean qué concepto más profundo. La columna izquierda de Jochma, sabemos que en Jochma no hay juicio. Sin embargo, la columna izquierda de Jochma, esto es un concepto, es llamada Itzhak. Y dice, esa agua llenará el pozo de Itzhak, es decir, Malhut. Sabemos que Itzhak tenía pozos. Entonces, el pozo que es Malhut, ese pozo se llena
cuando recibe de la izquierda de Jochma. Así se le llama con ese nombre. Cuando ella se llena, Malhut, el mundo entero es bendecido con agua. Ese día de Hoshana Rabbah, todos los juicios son concluidos a través de esta forma, que es cómo se baja esa iluminación de Jochma. ¿Qué estamos haciendo cuando le damos 7 vueltas a la teba? Estamos bajando la iluminación de Jochma a través de eso que le llamamos llenar el pozo de Isaac. Lo voy a explicar en unos minutos. Por otro lado, hay una costumbre de tomar las ramas del lulav, pero solamente las ramas del sauce, y tomamos las ramas del sauce ya que está por terminar Sukkot, y las golpeamos contra el piso, así, hasta que se deshojan, dejamos deshojadas las ramas. Y con esos golpes prácticamente se desintegran las ramas, o sea, se deshojan. Se termina con ellos. Esa acción de romper las ramas, no de romperlas, sino de, romper contra el piso, o sea, golpearlas contra el piso, significa que terminamos con su iluminación para que no haya ninguna otra. Ese día de Hoshana Rabbah es el despertar de Jochma y también es la conclusión de Jochma. Y hacemos uso de los sauces del arroyo, que ya explicamos que los sauces aluden a Netzach y a Od, a través de los cuales Jochma se revela por medio de juicios. ¿Qué significa todo esto? Los sauces, que son llamados en hebreo arabot, sauces, estos provienen normalmente de un arroyo. El sauce es un árbol que le gusta crecer al lado de los ríos, de los arroyos. Necesita mucha agua. Por eso hace referencia a Biná, que es el río que riega el jardín. De igual forma, llega esa iluminación hasta Malhut. Esa iluminación de Jochma, que va por Biná y que llega hasta Malhut, me refiero a la columna izquierda de Jochma, se refiere a la frase que viene en Bereshit, capítulo 26, versículo 18, e Isaac cavó de nuevo los pozos de agua. Es decir, esos pozos habían sido tapados e Isaac los volvió a destapar. La palabra Beerot, en hebreo, que significa literalmente pozos, está escrito sin la letra Vav, ya que alude a Malhut llamado pozo. Y esto es muy interesante para que ya todo el mundo entienda de lo que estoy hablando. Nos está diciendo que toda la fuerza y toda la sabiduría divina se canaliza al mundo de una forma equilibrada. Evita este proceso del cual voy a explicar, que la luz infinita se derrame sin límites. Es decir, Jochma no se derrama sin límites al nivel de Malhut. Isaac representa la fuerza de rigor que activa esos juicios en momentos clave, que es Rosh Hashanah y Hoshana Rabbah. En uno se activa el juicio y en el otro se acaba el juicio. Mediante la luz de Jochma, también estos juicios terminan justamente en Hoshana Rabbah. Es decir, el juicio también es una forma de activar la luz.
Pero para que la luz infinita no se derrame sin límites, se oculta en el juicio. Y nosotros lo que hacemos en este proceso de Hoshana Rabbah es revelar esa luz oculta y al mismo tiempo terminar ya los juicios. Es un proceso interesantísimo. El sauce sabemos que hace referencia a los labios, porque la forma de la hoja del sauce, si pueden verla en Google, tiene la forma de unos labios. Pero entonces, ¿qué tiene que ver con los juicios? Y muchos pensaremos, no, pues es que el juicio es lo que viene por lo que la boca habla. No es así en este caso. El Zohar nos dice que es porque depende de los labios, ya que el rey, Akadosh Baruj Hu, ordena que se entreguen los veredictos al funcionario encargado de ellos. Por lo tanto, esos juicios llegan a su fin y se acaba un mal decreto en el mundo. El comienzo del veredicto y su fin son el primer día del mes. Ya lo hemos explicado, la importancia de Rosh Hodesh. El primer día del mes se decretan los juicios y también la terminación de los mismos o si va a haber un mal decreto. De ahí la importancia de cuidar el primer día de mes. Y nos damos cuenta de un secreto muy profundo. Que la revelación de la luz depende de los juicios. ¿Qué significa esto? Algo que mi maestro ha dicho que es profundísimo. Y es que Dios se esconde detrás de nuestros problemas. La luz depende de nuestros juicios. Pero, oye, ¿me estás diciendo que entonces para recibir la luz necesito pasar por esos juicios? No. Esto funciona de forma inversa entre Israel y las naciones paganas. Quiere decir que las naciones paganas, en el momento de Hoshana Rabbah, permanecen en el juicio. Y el pueblo de Israel completa y termina sus bendiciones. Completa y termina en bendición. En aquel día, que es Hoshana Rabbah, los hijos de Israel terminan sus juicios y permanecen en bendiciones. Y las naciones paganas completan y terminan sus bendiciones y permanecen en juicio. En ese día festivo, solo Israel está con el rey. Y sabemos que Shemini Atzeret es un día, ya hemos hablado de esto, de intimidad con el rey. Solo quien se sienta con el rey, recibe del rey. Y dice el Zohar, que en este momento, así lo dice el Zohar, pide lo que sea y el rey se lo concede. Por lo tanto, Israel comienza a recibir bendiciones y las naciones paganas terminan con las suyas. Ahora sí comprendemos lo importante que es el día de Hoshana Rabbah. Por eso, en estos meses, mientras Israel goza en la azúcar, normalmente ustedes se van a enterar de situaciones muy duras y desagradables para las demás naciones. El Zohar narra en estas expresiones, y es muy interesante esto, cuando nos habla de las ofrendas, nos dice, y esta es la Torá de la ofrenda por la culpa. Cuando menciona la palabra esta, utiliza la palabra zot, que ya le explicamos al principio de esta clase.
Y dice, Izot es la Torá de la ofrenda por la culpa. Esto está en Vayikra, capítulo 7, versículo 1. Luego dice, Izot es la Torá de la ofrenda de harina. Vayikra, capítulo 6, versículo 7. Y luego dice, Izot es la Torá de las ofrendas de paz. Vayikra, capítulo 7, versículo 11. Y dice, Izot es la Torá de la ofrenda por el pecado. Vayikra, capítulo 6, versículo 18. ¿Por qué siempre dice Izot es la Torá de la ofrenda de harina, de la ofrenda por la culpa, de la ofrenda de paz, de la ofrenda por el pecado? Porque Zot es Malhut y Zot incluye a todas ellas. Quiere decir que cuando se hace la corrección, esto es valiosísimo, no lo dice el Zohar, está velado, y tampoco lo explica mi maestro en esta parashá. Cuando tú haces la corrección en Zot, cuando tú haces la corrección en Malhut, haces la corrección de todas las sefirot. Mira qué maravilla es vivir en el mundo físico. Cuando haces la corrección de ella, también recibe de todas las sefirot en ella. También abajo a ella le da abundancia a todos los mundos desde ella. Lo voy a volver a explicar. Cuando tú das abundancia, que no necesariamente tiene que ser material, cuando tú das abundancia en Zot, también le das abundancia a todos los mundos desde aquí hacia arriba. Y como lo que es arriba es abajo, entonces desprende la abundancia de arriba hacia abajo. Y ella los incluye a todos. Nuevamente entendemos que Malhut y Zeirampim van juntos, pues son interdependientes. Por eso el nombre Zot aparece en relación a todos estos sacrificios, ya que los abarca a todos. ¿Pero qué significa esto? Que la ofrenda es el mecanismo mediante el cual se hacen las reparaciones de los diferentes canales. Y para volver a reparar el más difícil de todos, que es la unión de Yesod con Malhut, es decir, completar Malhut. Por eso dice el Zohar que quien se dedica al estudio de la Torá la toma a Malhut como su porción completa y se une a todos sus aspectos: la ofrenda de culpa, la ofrenda del cereal, la ofrenda de paz y la ofrenda por el pecado. Lo que dice esto es que cuando tú estudias el Zohar, entiendes qué es lo que tienes que hacer en tu vida en Malhut y ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Y luego entonces, como actúas en Malhut, el estudio del Zohar repara las fisuras que hay en las sefirot superiores y por lo tanto, ahora sí baja esa bendición. El Zohar ahora abre una parte clave de toda esta explicación. Nos dice una parte de los sacerdotes, súper interesante. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Hashem? ¿Dónde está Dios? Dice que los sacerdotes dicen en esta parte de Yirmeyá capítulo 2 versículo 8, ¿dónde está Hashem? Los que manejan la Torá no me conocieron y los gobernantes pecaron contra mí. ¿Qué significa esto? ¿Por qué abre esta discusión el Zohar? Porque ahora nos va a dar la definición de quiénes son los sacerdotes. Y nos dice
ellos son los que manejaban las ofrendas. Y entonces el Zohar nos dice que se refiere a los que traen las sagradas palabras a su lugar y unifican todo adecuadamente. Pero, ¿quiénes son, conforme a Yirmeyá, los que manejan la Torá? Así dice, los que manejan la Torá no me conocieron. Y responde, son los levitas los que manejan la Torá. Pero el Zohar lo dice diferente. Son los levitas los que tocan el arpa. Son los levitas los que tocan la lira. ¿Y qué es esa arpa? Y explica mi maestro, el arpa o la lira es la imagen del Zohar. Los que manejan la Torá hace referencia a los que manejan los secretos del cielo. Esos son los sacerdotes. Pero vamos a profundizar más. ¿Quiénes son esos que dice Yirmeyá? Son los que pecaron contra mí. Dice, son los ministros del pueblo que guían al pueblo, como un pastor guía a su rebaño. Luego entonces, ¿quiénes son los que pecan? A ver, ¿quién es un pecador? Los que desconocen los secretos del cielo, por lo tanto, voluntaria o involuntariamente, cometen continuamente transgresiones que rompen los senderos de los distintos puntos del árbol de la vida. Y eso ocasiona que no haya conexión y que no haya bendición. Luego entonces el sacerdote es el que une el mundo de arriba con el mundo de abajo. Y esto siempre es por la derecha, por el Gesed. Repito, el sacerdote es el que une el mundo de arriba con el mundo de abajo. Y ya dijimos, el que domina los secretos del Zohar. Y los levitas eran llamados amigos de Dios porque siempre estaban con él. Se concentran en despertar su propio lado, que es el lado izquierdo, que es Geburá. Y dice, mediante el canto, para ser incluidos en el lado del sacerdote. ¿Y quiénes son los del canto? Canto es shir, secreto. Quiere decir que aquellos que estudian los secretos del Zohar son los sacerdotes, pero el levita estaba del lado del sacerdote con el canto. Así pues, está haciendo referencia a que cuando el rey David estudiaba el Zohar, llamada arpa, se inspiraba para escribir esos cantos que son los salmos. Y finalmente Israel son los pastores, los ministros que guían a su pueblo. Es la columna central, es Tiferet. Aquellos que han hecho Teshuvá, que mediante el estudio del Zohar y que se inspiran para entonces poder conocer esos secretos, son los que saben traer eventos felices a este mundo o almas de justos. Así son expiadas sus transgresiones y la alegría mora en los reinos superior e inferior. Entonces comprendemos que estas son las tres funciones que hacemos para traer bendición a este mundo. Y quien no cumple con esas tres funciones, pues simplemente no sabe cómo presentar una ofrenda. Por lo tanto, si la ofrenda es lo que repara los caminos de la bendición, esos caminos están rotos. Pero también sabemos que el Cohen, el sacerdote, el Leví, que son los levitas, e Israel, forman la palabra Kli o Kelí. Y Kelí significa recipiente.
Cohen, Leví, Israel, es el recipiente de bendiciones, es un código. Y esto ocurre cuando estos tres están juntos. ¿Y cuándo están juntos? Cuando vamos a la sinagoga y tomamos un Sefer Torah, y entonces pasan un Cohen, un Leví y un Israel, que son las primeras tres aliyot del Sefer Torah, que es la lectura del Sefer Torah. Esa acción es la que sustituye la función de los sacerdotes. Por lo tanto, el Zohar nos está hablando que en el momento en el cual vamos a la sinagoga y escuchamos el Sefer Torah, eso hace la corrección de los canales que conectan la Sefirot. Esa es la función de escuchar la lectura los lunes, los jueves, Shabbat y por supuesto los Yom Tov. Luego entonces aquellos que escuchan la lectura del Sefer Torah, que conocen sus secretos en esa lectura y que son aquellos que han hecho Teshuvah, esos que también saben hacer Shabbat y traer eventos felices a este mundo, son los que forman la vasija que atrae bendiciones a este mundo, en una forma ya interpretada. Y ahora surge una pregunta. ¿Qué significa el humo que se desprendía del altar? Aprendimos que el humo es una simbología para entender lo que une el mundo de arriba con el mundo de abajo. El humo va ascendiendo y es lo que une el holocausto, es decir, ese sacrificio, con el cielo. Nos explica el Zohar que cuando Akadosh Baruj Hu creó el mundo, dividió las aguas. Dice que hizo las aguas de abajo e hizo las aguas de arriba, pero luego dice en Bereshit capítulo 1 versículo 6, haya un firmamento en medio de las aguas. ¿Qué es esto? Y nos explica el Zohar que en ese firmamento, en resumen, puso seres celestiales. Y que estos fueron colocados en ese lugar para cantar alabanzas. Algunos lo hacen de día y otros lo hacen de noche. ¿Qué significa todo esto? Que a través de la oración diaria que hacemos en el día y de la oración que hacemos en la noche y el estudio que hacemos de noche, nosotros activamos esos ángeles y hacemos la unión de los diferentes mundos. De día activamos con oraciones y de noche activamos con nuestro estudio. Esa es la unión de los diferentes mundos. Es el fuego espiritual del altar. Es decir, la fuerza espiritual, el fuego espiritual que emana de nosotros, que a través de las oraciones y de nuestro estudio hacemos esa unión. Ese humo representa la oración que sube, la lectura del incienso, de la Ketoret. Son dos acciones que abren los canales de bendición. Luego entonces, aquí nos damos cuenta que todo este proceso que nos está narrando el Zohar son una serie de secretos para efectos de poder abrir los canales de bendición. Y por cierto, un tip, la lectura de la Ketoret, del incienso al revés, repara los canales de bendición. Nos devuelve la conexión. Pero todo eso es lo que sucede, que se desprende de las aguas superiores. Pero, ¿qué es lo que pasa con las aguas inferiores? Nos dice que creó las aguas superiores y las aguas inferiores. Pues esas aguas inferiores que tenemos son todas las klipot, que son como abismos. Tenemos Biná de las klipot y Malhut de las klipot. ¿Qué hay ahí? Nos dice el Zohar, solo adversarios. En pocas palabras, un mundo de demonios. Esas son las aguas inferiores. Un mundo de demonios.
donde se decreta rigor y juicio en contra de los habitantes del mundo. Dice el Zohar, son como fuegos con llamas abrasadoras. Pero cuando el humo del altar se eleva, y ya explicamos qué es el humo que se eleva, entonces ese humo que proviene de las porciones de sacrificio y de la grasa, es decir, del trabajo de eliminación del ego y el orgullo, que está asociado a las oraciones y al incienso. ¿Qué ocurre durante el día? Y luego también, como si se consumieran por las fuerzas externas por la noche. Es decir, alzamos ese incienso, hacemos esas oraciones, hacemos ese proceso de eliminación de ego y orgullo, y es como si se consumieran esas fuerzas externas por la noche. Y dice el Zohar, así alimenta todas las fuerzas, ya sea destinado a la santidad o al otro lado. En pocas palabras, neutraliza, le da su alimento al rigor, pero para apaciguarlo, para eliminarlo. Y dice, eso es como si se diera placer al Creador. Por eso es que se le llama a los sacrificios y al humo que emergía de ellos, olor agradable al Creador. Luego nos dice el Zohar que cuando se veía ese fuego del altar, la ofrenda era grata a Dios por la aparición que veían en ese fuego de un león agazapado en el fuego del altar. Ese fuego es el ángel Uriel. Es un momento de unión total. ¿A qué se refiere este fuego? Al momento de la unión del hombre y la mujer, donde hay un fuego que representa algo que sube y que baja. Ese es ese fuego del león agazapado. Lo que representa que sube la petición y baja la respuesta. Porque subía el humo, pero bajaba Uriel a consumir el sacrificio sobre el altar. Es decir, bajaba la respuesta. Pero si el sacrificio no era digno, aparecía en el fuego la figura de un perro. Y ya sabemos que hace referencia a un demonio. El humo entonces ascendía de forma irregular, como si fuera un zigzag. ¿Y cuándo un sacrificio no es digno? Qué interesante. El Zohar nos hace referencia al caso de los hijos de Aarón, que fueron consumidos por ese fuego y murieron, porque no estaban con sus almas hermanas, no estaban casados. Por lo tanto, cuando una persona no está casada con su alma hermana, se le considera enfermo espiritualmente. Por lo tanto, su unión no es correcta, no es completa, y por lo tanto hay una petición, pero la respuesta no baja. Y ya para finalizar nos explica Rayam Emna, pastor fiel, que es uno de los preceptos quemar sacrificios con fuego. Nos dice la parashá, pero lo que quede de la carne de sacrificio, al tercer día será quemado con fuego. Esto está en Vayikra, capítulo 7, versículo 17. Y pregunta el Zohar, ¿pero qué placer puede tener el Creador en que los sacrificios sean quemados con fuego? Y explica que se refiere a que el fuego es Geburá. Es decir, ese fuego que está en el altar es el sacrificio de Isaac. El fuego del altar se refiere a la Akedah de Isaac, que nunca se consumió físicamente, pero sus cenizas espirituales siempre están presentes ante Akadosh Baruj Hu. ¿Qué es esto? Que cuando el pueblo de Israel enfrenta dificultades, el mérito de Isaac intercede para la defensa de Israel. ¿Por qué?
Porque el fuego del sacrificio de Isaac, debemos recordar que fue un acto de entrega absoluta. El sacrificio de Isaac fue un acto de total entrega voluntaria. Él se entregó al altar. Otra representación también de esta metáfora es el caso de Nadab y Abihu. Es otra interpretación. Los hijos de Aarón, que en su muerte ocasionó la expiación en sí misma de los hijos de Israel. Por lo tanto, este tipo de fuego del altar no representa solo rigor, sino reparación y purificación. ¿Qué hace este fuego? Transformaba lo que era rojo, la sangre, rigor, y el cuerpo del animal en humo blanco. Luego entonces los aspectos que enfrentamos de rigor son aspectos de reparación y rectificación. Ojo, esto es cuando Israel se encuentra en problemas. Enfrentamos una serie de pruebas y problemas que ocasionan elevación, siempre y cuando tengamos la sabiduría para lograr ese estado de transformación. Por eso, en realidad, los hijos de Aarón fueron consumidos, pero dice, por el fuego de Hashem. En Levítico, en el capítulo 10, versículo 2, dice, salió fuego de delante de Hashem y los consumió y murieron. Sus muertes expían a Israel, como la quema que se hacía en el Kodesh HaKodashim, es decir, en el Santo Sanctorum. ¿Y qué es el Kodesh HaKodashim? Es Biná. ¿Y qué es Biná? Es Ze. ¿Y qué es Ze? Es el Shabbat y es la unión conyugal que es hecha de forma correcta, y esto es donde se abren toda la fuente con todos los grifos de bendición. De eso nos está hablando este proceso de lo que es el fuego del altar.